soy Isis Esperanza Cabrales Márquez. Yo un tema que elegí para mi ensayo es el por qué y para qué la filosofía. Primero hay que tener en cuenta muy bien qué es la filosofía, ya que la filosofía es la ciencia que estudia el por qué y para qué de las cosas. Es bastante importante entender también que contesta un por qué y que contesta un para qué, ya que un por qué realmente lo que busca es un motivo y un para qué es lo que busca como el efecto que quieres que tengan las cosas. Si tú preguntas por qué tienes que hacer algo, realmente estás buscando un motivo, no para qué, porque ya que si preguntas para qué es la reacción que quieres lograr haciendo esas cosas. Es bastante importante tenerlo esto claro porque muchas personas todavía en la actualidad no saben lo que buscan respondiendo esas preguntas, ya que a veces no se les hace importante o así, ya que la filosofía para algunos realmente puede ser no ser importante, pero si te pones a analizarlo es bastante importante porque realmente el hombre es curioso por naturaleza. Yo creo que el hombre jamás hubiera evolucionado, y no es que yo crea, realmente es un hecho, el hombre no hubiera evolucionado si no hubiera tenido la curiosidad de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el hombre no hubiera conocido el fuego si realmente no le hubiera curiosidad de hacer algo y tuviera un efecto, o sea, un efecto. Realmente no sabía el hombre para qué hacía eso hasta que se creó el fuego. Y son cosas así por las que yo creo que es importante la filosofía, ya que algunas personas dicen, no, realmente es una materia de relleno, pero si te pones a pensarlo, no, porque la filosofía está en todas las materias, ya que la filosofía es razonar, es pensar, es analizar, es buscar respuestas, ya sea que las preguntas la tengan o no, la respuesta. Por ejemplo, en Ciudadanía Mundial, una de las actividades que tenemos es realmente razonar la ética, y la ética es un tema relacionado a la filosofía. Yo considero que uno de los puntos más importantes es tener entendido cómo empieza esto de la filosofía, ya que empieza en la antigua Grecia. Como principal maestro o padre de la filosofía es Sócrates. Sócrates era un filósofo que enseñaba por medio de la mayéutica. La mayéutica consiste en un diálogo de preguntas donde hay un guía, donde el guía por medio de preguntas hace que tú encuentres una respuesta. Un ejemplo de esta puede ser como tú le dices, oye, ¿por qué estoy triste? ¿Qué te pone triste? Me pone triste como esta cosa, y luego, ¿por qué esa cosa te pone triste? Y esa persona dice, no, pues esa cosa me pone triste porque realmente despierta este sentimiento en mí. ¿Y cómo por qué despierta ese sentimiento en ti? Y van así hasta que tú encuentres la razón como por la cual realmente estás triste. Y está mega interesante porque realmente es un método que puedes utilizar en o sea, en todas las escuelas. Algo que yo he entendido mucho, algo que yo lo veo como en mi vida cotidiana es en mi clase de filosofía, ya que la maestra lo utiliza como para que los alumnos encuentren las respuestas por sí mismos, porque muy dentro de ellos la respuesta está, nada más el punto es saberlo guiar. Es bastante interesante porque este filósofo lo que hacía era sentarse con personas que no conocía para como entender diferentes personalidades, y estaba súper bien porque él entendía y enseñaba a las personas de esta manera. Era una forma que él tenía de enseñar y estaba muy bien. Como siguiente alumno avanzado a Platón. Platón, por ser el alumno más avanzado de Sócrates, funda su propia escuela llamada la Academia, donde se enseñan materias como la biología, la física y las matemáticas, ya que son como ciencias exactas y están súper relacionados realmente a la ciencia. Estas son materias con las que él hacia los conocimientos. Estas escuelas realmente son como las primeras escuelas donde se fomenta la educación como para el ser humano, y es bastante importante considerarlas, ya que esto tiene que ver con evolución, como mencioné al principio. Un hombre o el ser humano no evoluciona si no conoce, si no es curioso. Ahora hablaremos de Aristóteles. Aristóteles es el siguiente, pero es la continuación a la escuela clásica de Sócrates. Sócrates, como ya mencioné, el padre de la filosofía, maestro de Platón, pero Platón no siguió la misma escuela, lo que él siguió fue la academia. La escuela que está siguiendo Aristóteles es la que ya había hecho
Sócrates. Sócrates en sí nunca escribió alguna obra, mientras que sus otros dos alumnos sí. Es importante aclarar que Aristóteles enseñaba por medio de la metafísica. Él tenía la extraña idea de que el mundo era el centro del universo y son pensamientos normales en esta época, ya que en esta época se consideraba que la Tierra era plana y que si tú navegabas por el mar y ibas hasta allá al fondo, te podías caer. O sea, eran pensamientos realmente lógicos para ellos, pero es importante tomarlos en cuenta porque te das cuenta cómo evoluciona el conocimiento del ser humano. Ahora que ya aclaré quiénes son los principales filósofos, creo que tenemos que aclarar cuáles son las funciones de la filosofía. Una de las funciones de la filosofía, yo considero que es la más importante, es que nos ayuda a ser seres pensantes. Esto está muy bien porque realmente ser pensante es analizar, es razonar, es tener ya como un pensamiento. Es importante también saber que otra de las funciones es que nos hace originales. Originales no quiere decir que tengamos ropa que no tiene nadie o que hagamos cosas que no hace nadie. No, ser originales consiste en que si eso es lo que me gusta, nadie me va a hacer poder cambiar de opinión. Si a mí me gusta realmente el azul, pero mi amigo me dice, oye, pero es que todo el mundo le gusta el azul, o sea, no me importa, porque cuando lo que él me diga a mí vaya a hacer que me guste otro color, ya no soy original, porque entonces no sigo realmente mis gustos. Es importante porque, por ejemplo, supongamos, vamos a ir a una fiesta de disfraces y tú no manches, quieres el de Harley Quinn, dices, no manches, adoro ese disfraz, pero también te dice, o sea, güey, ese disfraz lo van a llevar todos y te dejas influenciar por él y agarras, no sé, el de conejita Playboy que casi nadie se va a atrever a usar. Entonces tú ya no eres original porque no estás siguiendo tus gustos. Original no quiere decir que seas el único, o sea, no, quiere decir que realmente no pierdes tu esencia, que tu esencia se mantiene y tu esencia es lo que realmente eres tú. Porque el día que alguien te haga cambiar o te haga dudar, olvídate que eres original en ese aspecto, en el aspecto que te hagan cambiar. Y en todos los aspectos, porque entonces se pierde tu esencia. Otra función de la filosofía es que nos ayuda a orientar a orientar nuestra historia. Esto quiere decir que al estar buscando respuestas, al estar como acá filosofando, como pensando, razonando y así, es que nos damos cuenta qué es lo que realmente queremos, o sea, para dónde vamos, qué hacemos, por medio de preguntas y cuestionamientos que nos hacemos a nosotros mismos. Otra utilidad y uso de la filosofía es que afianza nuestra personalidad, porque de esta manera, como dije, que nos hace originales y eso, es que la filosofía tiene muchas utilidades y realmente si lo utilizas del todo, hace que realmente te hagas un pensamiento, te crees una ideología que haga que tú tengas tu esencia y nadie te haga perderla. Entonces, eso hace tu carácter, hace tu forma de ser, de acuerdo a tus creencias y eso. Porque quiera que no, llegaste a eso por medio de cuestionamientos, racionamientos y esas cosas. Ahora que ya sabemos más o menos las utilidades, quiénes eran los primeros filósofos y realmente cuál es la utilidad, creo que es importante aclarar que es un arché, ya que de esta manera podemos relacionar el conocimiento con los elementos, porque un arché lo que es el origen de todas las cosas. El arché casi siempre se relacionaba con los elementos, si no es que siempre. Los elementos como el fuego, aire, tierra y agua. Yo lo considero más, o sea, yo me identifico más con el agua porque el conocimiento es como un río. Muchas veces el río está seco, entonces quiere decir que no hay conocimiento. A veces el río es caudaloso, con mucha agua y que se escucha y así, porque a veces el conocimiento es grande y se da a conocer y te das cuenta que hay conocimiento. Es inevitable saber que tú ves agua, hay conocimiento. Es inevitable que no veas el agua porque se escucha, porque se siente, hasta el clima cambia, ¿no? Entonces te das cuenta que hay un conocimiento, que hay
que hay inteligencia, que hay cosas así. Yo pienso que eso es como lo más fácil de entender, porque ya por ejemplo elementos como el aire ya viene siendo como conocimiento que está ahí, pero no sabes que está ahí. O sea, es porque lo sientes. A veces no piensas que está ese conocimiento porque no te puedes analizar, oye, aquí hay aire, pero hay aire. Entonces hay conocimiento que hay, pero que a lo mejor no te das cuenta o que no sientes del todo. Otro conocimiento, bueno, creo que en este conocimiento es de la mayoría de las personas a lo mejor y creo que es el que más ha habido en mi vida, es como el del fuego. Por ejemplo, si tú creas una llamita y esta llamita la alimentas, entonces el fuego crece el conocimiento. Si por ejemplo tú empiezas a investigar sobre algo, oye, te va gustando, vas alimentando esa llamita, entonces empiezas a nutrirte más, a llenarte más, a empaparte de conocimiento, no inventes, o sea, te emociona y entonces la llama crece. Si vas metiendo troncos, si vas metiendo más y más y más y más, la llama es enorme. Pero si no la sigues alimentando, si no te sigue interesando, entonces la llama se puede apagar. Pero no quiere decir que entonces si la llama se apaga no hay conocimiento. No, porque si bien dice un dicho que donde hubo fuego cenizas quedan, es entonces eso. Realmente lo que queda son los troncos quemados, las cenizas y así. ¿No has visto como cuando se apaga una fogata que queda como el fueguito encendido? Pues es que ahí estuvo presente. Te das cuenta que hubo fuego en algún lugar porque se nota, hay cenizas, está como todo, como que parece carbón, ¿no? O los troncos quemados. Quiere decir que ahí hubo un conocimiento más bien que ya no es tan potente como esto. Por ejemplo, a lo mejor en la primaria te enseñaron como los verbos en pasado, presente, futuro, pretérito, pospretérito y así, pero a lo mejor ya ahorita no lo recuerdas del todo. O sea, antes a lo mejor era, no inventes, te lo sabías y de memoria y los decías y los conjugabas y así, pero a lo mejor ahorita, y yo lo he notado, es que como ya no son relevantes para ti, como ya no son tan interesantes, como que está el conocimiento, pero necesitas volver a alimentarlo o realmente como rebuscarle en tu cabeza para saber que ahí está. Otro ejemplo puede ser el, la tierra, que puede ser como la arena. Por ejemplo, en un desierto, ¿no has visto como las ondas que se hacen, los tipo montañitas? A veces está, a veces no está, pero por ejemplo, esa arena que hay, esa arena se mueve con el viento, esa arena se esparce, esa arena a veces es plana, a veces así. Como el conocimiento a veces puede ser plano, a veces puede ser montañitas, a veces puede ser de esa que se esparce rápido, a veces puede ser de esa que realmente no se mueve, como el lodo. O de esta manera, por ejemplo, ¿has visto las bolitas que se hacen de tierra? Estas bolitas pueden estar en lugar y si no se deshacen es porque ya es un conocimiento que se va uniendo o que se va yendo o así. Ahora, tocando los temas importantes que tiene la filosofía como es el Renacimiento, la Antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna, el posmodernismo y así, yo creo que es importante saber qué es cada uno. En la Antigüedad empieza como el conocimiento en sí, porque es donde empieza el hombre como a curiosar, como a tratar de entender el porqué de las cosas. Entonces él empieza como a experimentar, empieza como el método de experimentación, como de que bueno, yo ya sé que el fuego quema porque metí la mano. Los hombres empiezan a hacer arte, empiezan a hacer obras, empiezan a hacer cosas que entonces se terminan. Empieza como la conquista y empiezan como a inculcar una religión, empiezan a hacerte como que creer que tu Dios es el centro de todas las cosas. A esto se le llama la Edad Media, como la época medieval. Aquí todo era visto como un tabú. No podías escuchar música si no era la que la iglesia te permitía. No podías hacer arte si no eran cosas religiosas. No podías tener conocimiento porque en realidad tu Dios era todo, ¿no? Tu conocimiento, todo. Entonces aquí empieza como la época donde empieza la Santa Inquisición, donde si tú hacías algo mal, te mandaban matar, pero eran torturas realmente crueles. O sea,
si aquí no obedecías, era como blasfemia, si tú dudabas, si tú decías, oye, no, pero yo no creo que la Tierra sea plana. ¿Cómo puede ser plana? Y no, así te iba. Y luego, cuando acaba esta época, empieza como el renacimiento, como la globalización y estas cosas. Y es bastante interesante porque el arte, la cultura, los conocimientos que estaban estancados de la época antigua empiezan a resurgir. Empieza a haber arte, empieza a haber música, empiezan a conocer el mundo. Cuando se dieron cuenta que la Tierra no era plana y empiezan como a navegar por otros lugares, ubican y se descubre América. O sea, esto es realmente importante porque es un paso a la globalización, ya que la globalización es como donde empieza a la comunicación entre todo el mundo. Realmente el punto de la globalización era el comercio, pero cuando se dieron cuenta que era más que eso, empiezan ya como las redes sociales. Bueno, esto empieza como en el posmodernismo, pero empieza a haber comunicación entre todos los países del mundo, o bueno, los que ya estaban más avanzados. Es realmente importante entender que para esta época lo que era la religión ya no era como lo que mandaba. En la Edad Media los reyes eran como los que tenían el control de todo y la religión, y si no obedecías te morías. Y ya acá no, ya en esta época ya no es tan importante el pensamiento religioso. Si tú ya no querías creer, ya no era realmente algo tan malo, porque empieza como la libertad, empieza a ver cosas, la gente ya no estaba tan oprimida, básicamente. Bueno, en conclusión de todo esto choro que les acabo de dar, es que yo tengo la filosofía muy presente en mi vida cotidiana, ya que realmente considero que lo utilizo para todas mis materias, ya que a mí como desde pequeña me ha gustado mucho eso de pensar y razonar y esas cosas. A veces la gente piensa que llego a ser callada, pero está súper interesante porque en realidad yo no sabía lo que hacía, o sea, yo esos pensamientos, eso que analizaba, no sabía cómo se llamaba. Es interesante también como conocer los métodos de enseñanza de estos filósofos, porque si te pones a pensar, son importantes, son cosas que llevamos todavía en la vida normal. A lo mejor tú dices, bueno, es que la mayéutica pues no es tan normal, y a lo mejor no, pero una persona que está acostumbrada a ir a terapias, no inventes, la utilizamos todo el tiempo. Yo no me daba cuenta que mi psicólogo hacía eso conmigo todo el tiempo. También es importante pues recalcar que como la globalización ya es como parte de mi vida. Cuando tienes mi edad, sabes que ya va a ser súper extraño ver a alguien que no esté comunicado con el mundo, ya que es inevitable. Bueno, ya. Ahora sí, para terminar, es bastante importante entender estas épocas porque un hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla, y es importante entender cómo es que empieza esto de la globalización, el renacimiento, qué es la Edad Media, qué es la Antigüedad, porque realmente son hechos que hacen a la sociedad como es ahora. Es importante saber que uno no puede escapar de lo que es la globalización, porque realmente todo el mundo está comunicado. Por ejemplo, aunque los menonitas huyan totalmente de eso, los satanicen, ya los conocemos porque la globalización no lo permite, es la era de la información. O bueno, esto ya pasó, pero es donde ya todos sabemos todo. Y esto puede llegar a ser peligroso y bueno a la vez, porque realmente esta comunicación hace que tengamos la multiculturalidad, y así podamos conocer distintas personas, distintos lenguajes, distintas conductas, y así, aunque a las personas no les guste, ya es algo que está en todo el mundo y es importante y tiene que ser aceptado, pero si no es aceptado pues no pasa nada, nada más, no puedes escapar de ella. Y eso es todo, muchas gracias y espero les haya gustado.